El aroma salino del mar Cantábrico se mezcla brutalmente con el olor penetrante a orina y gases de escape, cuando Anne Etcheverria, de apenas 8 años, acuna con ternura desesperada a sus 2 hermanitos recién nacidos bajo el puente oxidado del río Urumea. Sus grandes ojos castaños, que ya han contemplado la desesperación más profunda que puede experimentar un ser humano, observan cada movimiento en la calle con la atención milimétrica de quien aprendió temprano que la supervivencia depende exclusivamente de los detalles más insignificantes. Las trenzas desechadas por el viento húmedo de octubre enmarcan un rostro angelical que mezcla la inocencia infantil más pura con una madurez aterradora que no debería existir en una criatura de su edad. La determinación férrea define cada fibra de su personalidad cuando ajusta cuidadosamente la manta raída que protege a Aitor y Unai del frío húmedo y penetrante que caracteriza los amaneceres otoñales en San Sebastián. Sus manos pequeñas, enrojecidas y agrietadas por el clima implacable, tiemblan ligeramente mientras susurra canciones vascas que su abuela le enseñó durante las pocas visitas antes de marcharse para siempre, dejando únicamente el eco de melodías ancestrales como herencia emocional. El sonido constante de las gaviotas hambrientas, mezclado con el tráfico matutino que aumenta gradualmente, crea una sinfonía urbana caótica que acompaña sus pensamientos fragmentados. Ama volverá pronto de limpiar esas casas enormes, traerá algo de leche para mis tikshikis preciosos. Sus labios resecos murmuran oraciones en euskera, que apenas comprende completamente, pero que brotan de su alma como agua de un manantial natural. Jain koaren ama, mesedes, vidali norbaiti laguntzeko gure familia. Madre de Dios, por favor, envía a alguien que ayude a nuestra familia. Las palabras se escapan como vapor en el aire frío mientras abraza protectoramente a los bebés que duermen ajenos al drama que se desarrolla a su alrededor. El eco metálico distintivo de unos zapatos italianos caros sobre el pavimento húmedo y resbaladizo interrumpe bruscamente sus reflexiones matutinas cuando un hombre elegantemente vestido se detiene abruptamente ante la escena que lo dejará completamente sin palabras durante varios minutos interminables. Íñigo Zubizarreta, vestido impecablemente con un traje Armani gris marengo, de 3.000 euros recién salido de la tintorería más exclusiva de San Sebastián, aparca su BMW Serie 7 plateado con manos que tiemblan imperceptiblemente por una razón que él mismo no logra comprender inicialmente. Sus ojos verdes, entrenados durante años para examinar fríamente cifras astronómicas en documentos legales complejos, ahora contemplan una realidad humana que corta su alma como una navaja tradicional vasca recién afilada. La corbata de seda italiana se siente de repente como una soga alrededor de su cuello cuando observa detenidamente el contraste brutal entre su ropa, que cuesta más que el salario anual de la mayoría de las familias trabajadoras, y la manta andrajosa, que sirve como único refugio para 3 vidas humanas indefensas. La primera revelación devastadora surge cuando Anne, con una naturalidad que hiela la sangre y paraliza el corazón, alza suavemente a Unai entre sus brazos frágiles y susurra con una voz cristalina que atraviesa el ruido urbano. Pareces una persona buena, jauna elegante. ¿Te gustaría quedarte con uno de ellos para siempre? Sería mucho más fácil para todos así, especialmente para ellos que merecen una vida mejor. Las palabras flotan en el aire matutino como hojas de otoño llevadas por el viento, cargadas de una inocencia devastadora que atraviesa el corazón del abogado como una lanza medieval perfectamente afilada. El silencio que sigue es tan denso que parece sólido, interrumpido únicamente por el murmullo lejano de las olas que rompen contra las rocas de la isla de Santa Clara y el grito ocasional de las gaviotas que sobrevuelan la bahía buscando desperdicios. Íñigo siente como el mundo se tambalea ligeramente bajo sus pies cuando comprende la magnitud de lo que acaba de escuchar. Una niña de 8 años está literalmente ofreciendo a uno de sus hermanos bebés a un completo desconocido porque considera que esa sería la mejor solución posible para la supervivencia familiar. La segunda revelación emerge como una avalancha emocional
cuando pequeñas lágrimas brillantes comienzan a rodar lentamente por las mejillas sucias de Anne, mientras confiesa con voz quebrada: «Pero no consigo elegir cuál de los dos». ¿Cómo puede una persona normal elegir qué hermano se va y cuál se queda? ¿Y cuál? ¿Cómo se hace esa elección sin que se te rompa el corazón en mil pedazos? Su voz se fragmenta completamente, revelando la carga emocional absolutamente imposible que lleva sobre sus hombros infantiles como si fuera una montaña de plomo. El viento frío del mar agita su cabello castaño mientras abraza protectoramente a ambos bebés contra su pecho, como si presintiera intuitivamente que sus palabras han plantado una semilla que transformará 4 vidas humanas para siempre. Íñigo, inicialmente movido por la culpa burguesa automática que siente cualquier persona acomodada al contrastar su BMW reluciente con la manta andrajosa que sirve de hogar improvisado, pronto descubre que una sensación mucho más profunda y primitiva se apodera de su ser como una marea inexorable. Un vacío existencial que ni siquiera sus millones de euros meticulosamente acumulados durante años de trabajo obsesivo conseguían llenar comienza a agitarse violentamente en su pecho, como las olas bravas de la playa de la Surriola, durante las tempestades invernales más devastadoras. Sus manos perfectamente manicuradas buscan nerviosamente las llaves del coche, mientras sus ojos no logran apartarse del rostro determinado de la niña, que lo observa con una intensidad que resulta perturbadora. Por primera vez en décadas, Íñigo Zubizarreta, el abogado más exitoso de su generación en todo el País Vasco, se encuentra completamente sin palabras, sin argumentos legales, sin estrategias profesionales que puedan aplicarse a la situación que se desarrolla ante sus ojos como una obra de teatro surrealista. «¿Dónde está vuestra madre ahora mismo?», pregunta finalmente con voz ronca, sorprendido por la emoción genuina que embarga su garganta, habitualmente controlada. Anne señala con su pequeño dedo hacia las torres de apartamentos grises que se alzan amenazadoramente tras el monte Urgul como gigantes de cemento. Limpia casas enormes durante las madrugadas para conseguir dinero suficiente para comprar leche en polvo y pañales. Volverá cuando el sol esté bien alto en el cielo y la gente rica ya haya desayunado en sus cocinas limpias. Sus palabras son extraordinariamente precisas, completamente desprovistas de autocompasión o dramatismo, como si estuviera describiendo simplemente el horario del autobús urbano o el parte meteorológico de la mañana. La tercera revelación menor pero significativa sacude los cimientos emocionales del abogado cuando se da cuenta gradualmente de que está considerando seriamente, por primera vez en su vida adulta, la propuesta imposible de la niña. Durante 35 años meticulosamente planificados, había construido muros emocionales, tan altos e impenetrables como los acantilados de Jaizkibel, que protegen la costa vasca de las tempestades atlánticas. Y ahora, una niña de 8 años con trenzas deshechas los derriba completamente con la simplicidad devastadora de su desesperación honesta y transparente. El aroma delicioso del pan recién horneado, que llega flotando desde una panadería tradicional cercana, mezclado con el olor a café con leche que caracteriza los desayunos donostiarras, contrasta de manera brutal y casi obscena con la situación dramática que se desarrolla bajo el puente frío y húmedo, donde 3 niños luchan diariamente por sobrevivir en una de las ciudades más prósperas y turísticas de toda España. «¿Cómo te llamas, pequeña valiente?», pregunta Íñigo mientras se agacha lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Anne. Un gesto que ella interpreta inmediatamente como una señal de respeto genuino. La niña endereza instintivamente los hombros con un orgullo que brilla como una llama inextinguible. «Me llamo Anne Etxeberria y estos angelitos son Aitor y Unai. Somos vascos de verdad, de pura cepa, aunque ahora mismo no tengamos una casa propia donde vivir con dignidad». La dignidad inquebrantable en su voz infantil resuena como el sonido solemne de las campanas de la Catedral del Buen Pastor un domingo de misa mayor, recordando dolorosamente a Íñigo que la pobreza material más extrema no ha conseguido quebrar ni un ápice el espíritu indomable de esta familia extraordinaria. El abogado
Sintiendo cómo algo fundamental se remueve en las profundidades más ocultas de su alma, toma una decisión que transformará completamente su existencia. Volveré mañana exactamente a la misma hora, Anne. No toméis ninguna decisión precipitada hasta entonces, ¿me lo prometéis? Mientras camina lentamente hacia su coche de lujo, escucha la voz cristalina de Anne que le grita desde la distancia: «Skerrick Asco, señor elegante. Que Dios te bendiga por tu bondad». Sus pasos resuenan contra el asfalto con un eco completamente diferente, como si cada uno lo llevara inexorablemente hacia un destino que jamás había imaginado ni en sus sueños más fantásticos. Esa noche, en su ático de Ondarreta con vistas panorámicas a la bahía de la Concha, que le costó 2 millones de euros, Íñigo pasa las horas completamente en vela, contemplando las luces que parpadean sobre el agua como estrellas caídas del cielo. Por primera vez en décadas de rutina obsesiva, los informes legales urgentes permanecen completamente cerrados sobre su escritorio de caoba, mientras su mente da vueltas incesantes a una posibilidad que desafía toda lógica empresarial, pero que resuena en su alma como un acorde musical perfectamente afinado. Las siguientes horas transcurren con una lentitud exasperante, mientras Íñigo contempla la ciudad dormida desde su terraza privada. El sonido constante y rítmico de las olas rompiendo contra las rocas de la isla de Santa Clara acompaña sus pensamientos turbulentos como una banda sonora emocional, como si el mar mismo le susurrara insistentemente que algunas decisiones trascienden completamente la razón y deben tomarse exclusivamente con el corazón, sin calculadoras ni análisis de riesgo. La mañana siguiente llega envuelta en la típica llovizna donostiarra que transforma la ciudad en un cuadro impresionista, cuando Íñigo regresa religiosamente al puente con una bolsa aromática llena de ensaimadas todavía calientes de la pastelería Otaegui y leche fresca de la cooperativa guipuzcoana más prestigiosa. Sus zapatos italianos de cuero chapotean rítmicamente en los charcos mientras busca ansiosamente a la familia que ha ocupado obsesivamente sus pensamientos durante toda la noche, como una melodía que se repite sin cesar. Encuentra a Anne exactamente en el mismo lugar, como si no se hubiera movido ni un centímetro, cantando suavemente una nana ancestral en euskera, mientras Aitor y Unai duermen plácidamente envueltos en la manta raída. La imagen golpea su corazón con la fuerza de una pelota de Jai Alai, lanzada por el mejor pelotari del País Vasco contra el frontón más resistente. Esta niña extraordinaria ha logrado convertir un refugio miserable bajo el puente en un hogar improvisado, pero rebosante de amor incondicional y cuidados maternales. Sus ojos verdes se humedecen involuntariamente al observar con detenimiento cómo ella ha colocado cuidadosamente unas flores silvestres amarillas en una lata de conservas oxidada, creando un pequeño altar de belleza natural en medio de la adversidad más absoluta. El contraste entre la delicadeza de su gesto y la dureza del entorno crea una disonancia visual que resulta casi insoportable para alguien acostumbrado a los lujos más refinados. «Buenos días, Anne preciosa. He traído el desayuno para todos». La sonrisa radiante que ilumina instantáneamente el rostro de la niña podría rivalizar fácilmente con el sol que se filtra tímidamente entre las nubes grises que coronan el monte Igueldo como una aureola natural. Mientras comparten ceremoniosamente las ensaimadas humeantes, sentados sobre la manta, que ahora les sirve de mesa improvisada, ella le cuenta fragmentos de su historia personal con la naturalidad transparente de quien relata el argumento de una película vista en el cine. Le explica meticulosamente cómo su aita biológico se marchó cobardemente cuando se enteró de que venían gemelos, incapaz de asumir la responsabilidad de una familia numerosa. Describe sin rencor aparente cómo su ama trabaja 18 horas diarias limpiando casas de familias adineradas que nunca conocerán su nombre. Relata con orgullo infantil cómo ella aprendió a cambiar pañales observando atentamente a las madres jóvenes en el parque de Cristina Enea, memorizando cada gesto hasta dominarlo perfectamente. Cada revelación es un puñal que se clava más profundamente en el corazón del abogado, quien comienza a comprender
que ha estado viviendo una existencia vacía, rodeado de lujos, mientras a pocos kilómetros de su ático, una familia lucha heroicamente por sobrevivir con una dignidad que él nunca ha poseído realmente. La culpa burguesa inicial se transforma gradualmente en algo mucho más profundo, admiración genuina hacia una fortaleza humana que desconocía completamente. La cuarta revelación dramática surge como un huracán emocional cuando Nerea Etxeberria aparece corriendo desesperadamente por el sendero empedrado del río, sus zapatos completamente gastados, salpicando agua sucia, mientras grita el nombre de su hija con pánico auténtico, vibrando en cada sílaba. Al descubrir al extraño elegante sentado junto a sus hijos más preciados, sus ojos castaños brillan inmediatamente con la desconfianza urbana instintiva de una mujer que ha aprendido por experiencia amarga que los regalos de los hombres ricos siempre, absolutamente siempre, tienen un precio oculto que se cobra cuando menos lo esperas. ¿Quién diablos es usted y qué coño quiere de mi familia? Su voz corta el aire matutino como una guillotina perfectamente afilada, protectora y feroz como una loba defendiendo su camada contra predadores. Las manos callosas de tanto fregar suelos ajenos se cierran automáticamente en puños, mientras evalúa rápidamente si debe gritar pidiendo ayuda a los viandantes o si debe huir inmediatamente con sus hijos hacia un refugio más seguro. Íñigo comprende instantáneamente que ha llegado el momento crucial de la verdad absoluta, donde las palabras que elija determinarán definitivamente si logra construir un puente emocional hacia esta familia extraordinaria o si levanta un muro infranqueable que los separará para siempre. La tensión que se palpa en el ambiente es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. El encuentro se desarrolla con la intensidad dramática de una final de mus en los bares más tradicionales del casco viejo de San Sebastián. Nerea, con sus 28 años prematuramente marcados por una lucha constante contra la adversidad, escucha las explicaciones iniciales del abogado con el escepticismo natural de quien conoce demasiadas promesas vacías y esperanzas rotas. Sus cabellos rizados, siempre recogidos funcionalmente en una coleta práctica para trabajar, enmarcan un rostro que combina armoniosamente la belleza natural vasca con las líneas prematuras del cansancio extremo y la preocupación constante. Los señores como usted no aparecen jamás por casualidad en lugares como este, declara con una franqueza brutal mientras abraza protectoramente a Anne contra su pecho. ¿Qué busca realmente aquí? ¿Limpiar su conciencia burguesa con unas monedas de caridad? ¿O acaso tiene intenciones más oscuras que no se atreve a confesar? Sus palabras llevan todo el peso de la experiencia amarga acumulada durante años, pero Íñigo, con su experiencia leyendo testimonios en juicios, detecta algo más en las profundidades de sus ojos, un destello casi imperceptible de esperanza desesperada que lucha valientemente contra su instinto de supervivencia más primitivo. Durante los siguientes 40 minutos, que se sienten como horas interminables, Íñigo despliega toda su elocuencia profesional para explicar sus intenciones, pero descubre que las palabras técnicas y los argumentos legales resultan completamente inútiles ante la mirada penetrante de una madre que protege a sus crías. Es Anne quien finalmente rompe el hielo con su inocencia natural. Ama, este señor es bueno, huele a limpio, y sus ojos no mienten como los de Aita cuando se marchó. La quinta revelación emerge gradualmente cuando el abogado, sorprendiéndose a sí mismo, confiesa que también fue abandonado por su padre a los 8 años, exactamente la misma edad que tiene Anne en este momento. Crecí en un internado religioso de Pamplona, prometiéndome cada noche que cuando fuera mayor nunca le haría a un niño lo que me habían hecho a mí. Su voz se quiebra ligeramente al admitir: he pasado 30 años llenando meticulosamente ese vacío emocional con dinero y éxito profesional, pero el agujero nunca desapareció realmente. Hasta ayer cuando os conocí. Las lágrimas que comienzan a rodar por las mejillas de Nerea no son de tristeza, sino de reconocimiento. Finalmente comprende que este hombre no es un depredador disfrazado, sino otro superviviente de la crueldad adulta. Alguien que entiende visceralmente el dolor del abandono.
La conexión emocional que se establece en ese momento trasciende las diferencias de clase social y económica. Las siguientes 3 semanas transcurren como una danza delicada y compleja, donde la confianza mutua se construye ladrillo a ladrillo, día a día. Íñigo aparece religiosamente cada mañana como un ritual sagrado, siempre con desayuno fresco, medicina cuando Unai desarrolla una fiebre preocupante, ropa limpia y abrigada que compra discretamente en el Corte Inglés sin alardes ostentosos. Su generosidad nunca resulta humillante, porque viene acompañada de respeto genuino y conversaciones que tratan a Nerea como una igual intelectual. Nerea, inicialmente recelosa como un animal salvaje, comienza gradualmente a relajar sus defensas emocionales cuando observa que los ojos de sus hijos brillan con alegría auténtica cada vez que ven aparecer al señor elegante por el sendero del río. Más importante aún, nota que Íñigo nunca los trata con condescendencia ni los considera objetos de caridad, sino que conversa con Anne como si fuera una persona completa y respeta sus opiniones infantiles pero inteligentes. La transformación es sutil, pero constante. Anne comienza a sonreír más frecuentemente, los bebés ganan peso visiblemente, y Nerea encuentra momentos para reír de manera genuina por primera vez en meses. El abogado, por su parte, descubre que estos encuentros matutinos se han convertido en la parte más significativa de sus días, más importante que cualquier reunión empresarial o cliente millonario. Un martes particularmente frío, cuando la llovizna se convierte en aguacero torrencial, Íñigo toma una decisión que cambiará todo para siempre. No podéis seguir aquí con este temporal. Venid a mi casa hasta que escampe. La invitación surge naturalmente, sin premeditación, como si hubiera estado esperando durante semanas el momento apropiado para pronunciar esas palabras transformadoras. El primer obstáculo significativo surge inmediatamente, cuando otros residentes habituales del puente advierten ominosos a Nerea sobre los peligros reales de confiar en Txakurrak aberatzak, perros ricos que buscan diversión temporal con la miseria ajena como entretenimiento perverso. He visto historias exactamente como esta antes, le susurra una mujer mayor con acento rumano marcado. Empiezan con regalos bonitos y palabras dulces, pero siempre terminan quitándote a los hijos cuando se cansan del juego. Las palabras se clavan como puñales y plantan semillas venenosas de duda que germinan durante las noches insomnes de Nerea. El segundo obstáculo aparece cuando el portero del edificio exclusivo de Íñigo en Ondarreta lo interroga diplomáticamente sobre esa gente rara que ha estado preguntando por él en la portería. Señor Zubizarreta, con todo el respeto que me merece, el administrador del edificio se ha quejado formalmente. Los vecinos de las plantas superiores han comenzado a hablar entre ellos. El clasismo sutil pero implacable de la alta sociedad donostiarra comienza a mostrar sus colmillos afilados, amenazando con complicar peligrosamente una situación ya de por sí delicada. La subtrama de los documentos legales perdidos se desarrolla como una bomba de relojería cuando descubren que todos los papeles oficiales de identidad de Nerea fueron completamente destruidos en un incendio devastador que arrasó las chabolas improvisadas donde vivían anteriormente. Sin documentación oficial válida, los niños existen legalmente en un limbo burocrático que podría convertirse fácilmente en una pesadilla administrativa con consecuencias impredecibles. El aroma persistente a papel quemado que aún impregna la pequeña maleta de cartón de Nerea se convierte en el recordatorio constante y angustiante de su vulnerabilidad legal absoluta. Cada vez que abre esa maleta para buscar alguna pertenencia, el olor la transporta instantáneamente a aquella noche terrorífica, cuando las llamas devoraron no solo sus escasas posesiones materiales, sino también su identidad oficial y la de sus hijos. La sexta revelación menor pero crucial explota como una granada emocional cuando Anne enferma gravemente con fiebre alta que supera los 40 grados durante una noche particularmente fría y húmeda de noviembre. Íñigo, absolutamente desesperado y paralizado por el pánico, la lleva corriendo al Hospital Universitario Donostia, donde su ignorancia completa sobre cuidados infantiles básicos
queda dolorosamente expuesta ante médicos y enfermeras que lo observan con mezcla de compasión y curiosidad. El olor característico a desinfectante hospitalario y el sonido constante de máquinas pitando crean una atmósfera de tensión apocalíptica mientras él firma como tutor temporal por primera vez en su vida, saboreando simultáneamente el sabor amargo y dulce de la responsabilidad real hacia otro ser humano. Sus manos tiemblan visiblemente mientras rellena formularios médicos, improvisando respuestas sobre la historia clínica de una niña que conoce desde hace apenas un mes. Mientras Anne duerme profundamente conectada a una vía intravenosa que gotea suero y antibióticos, Íñigo permanece sentado en la silla de plástico junto a su cama durante toda la noche, observando cómo su respiración se normaliza gradualmente. En esas horas silenciosas, iluminado únicamente por las luces nocturnas del hospital, comprende definitivamente que ya no puede fingir que esto es solamente caridad temporal o un capricho pasajero de su conciencia culpable. Los muros emocionales que había construido meticulosamente durante décadas para protegerse del dolor yacen completamente hechos escombros alrededor de la cama de hospital, donde una niña vasca lucha contra la neumonía con la misma determinación férrea que muestra diariamente para proteger a sus hermanos. Las luces de San Sebastián parpadean como diamantes más allá de la ventana, testigos silenciosos de una transformación interior que ni el abogado más experimentado podría haber previsto en sus cálculos más complejos y sofisticados. El aroma embriagador a café con leche humeante y tostadas crujientes con tomate rallado llena completamente cada rincón del apartamento de lujo en Ondarreta cuando la familia se instala temporalmente en la casa de Íñigo mientras Anne se recupera lentamente de su neumonía. Los pies descalzos de la niña se hunden voluptuosamente en la alfombra persa auténtica de 15.000 euros, mientras explora cautelosamente su nuevo mundo temporal, manteniéndose siempre alerta y lista para proteger instintivamente a Aitor y Unai de cualquier amenaza real o imaginaria que pueda acechar en este palacio de cristal con vistas panorámicas al mar Cantábrico. La adaptación inicial resulta fascinante de observar. Anne examina cada objeto con la curiosidad natural de una antropóloga infantil, tocando cuidadosamente los muebles de diseño como si fueran reliquias sagradas en un museo. Su asombro genuino ante lujos que Íñigo considera completamente normales le recuerda dolorosamente lo desconectado que había estado de la realidad que vive la inmensa mayoría de la humanidad. Los gemelos, ahora con 9 meses, gatean libremente por primera vez en sus vidas sobre una superficie que no está húmeda ni fría. Sus risas cristalinas resonando por el apartamento crean una banda sonora de felicidad que el hogar de Íñigo nunca había experimentado anteriormente. El contraste entre el silencio monástico que caracterizaba su vida anterior y el caos alegre de una familia joven resulta tan marcado como la diferencia entre blanco y negro. Nerea, inicialmente abrumada por un entorno donde una sola lámpara cuesta más que su salario anual, se mueve inicialmente como si caminara sobre cáscaras de huevo, aterrorizada de romper algo carísimo por accidente. Su humildad natural choca frontalmente con la opulencia circundante, creando momentos de tensión invisible que solo Íñigo percibe gracias a su experiencia leyendo lenguaje corporal en las salas de juicio. «No sé si deberíamos estar aquí», confiesa Nerea una tarde, mientras observa a sus hijos jugar con juguetes que Íñigo compró impulsivamente. «Esto es demasiado hermoso para gente como nosotros. Tengo miedo de que nos acostumbremos y después el regreso a la realidad sea aún más doloroso». Sus palabras revelan una sabiduría emocional que impresiona profundamente al abogado. La primera revelación importante explota como una bomba atómica cuando Pilar Zubizarreta, la madre de Íñigo, y una socialité de 60 años meticulosamente mantenida, que frecuenta los salones más exclusivos del Club Náutico de San Sebastián, descubre la situación completamente por casualidad y aparece en el apartamento de su hijo brandiendo amenazas de desheredamiento total como si fueran armas medievales. Sus uñas perfectamente manicuradas en rojo escarlata repiquetean nerviosamente contra su bolso Hermès auténtico,
mientras declara una guerra emocional con voz glacial que podría congelar el agua. O esa gentuza sale inmediatamente de tu vida y de esta casa, o tú sales definitivamente de la mía para siempre. No habrá terceras oportunidades ni negociaciones. El ambiente se vuelve instantáneamente tan tenso como el aire espeso que precede a las tormentas más devastadoras del Cantábrico, cuando Pilar, vestida impecablemente con un traje de Chanel que cuesta exactamente lo mismo que un coche nuevo, examina despectivamente cada rincón del apartamento buscando evidencias tangibles de la invasión bárbara de los pobres. Su perfume francés caro choca violentamente con el aroma natural de los bebés, creando una disonancia olfativa que simboliza perfectamente el choque brutal entre dos mundos completamente irreconciliables. «Te has vuelto completamente loco, Íñigo», escupe con veneno mientras observa a Anne, que juega silenciosamente en una esquina, tratando desesperadamente de hacerse invisible para no causar problemas. 35 años invirtiendo en tu educación en los mejores colegios privados, para que termines jugando a la casita feliz con una gitana sucia y sus bastardos mugrientos. Las palabras caen como piedras afiladas sobre el parquet brillante, cada una diseñada meticulosamente para herir, humillar y destruir. Nerea, que había estado preparando biberones en la cocina americana de acero inoxidable, aparece en el salón con los ojos encendidos como brasas ardientes de indignación. «Mi familia no son bastardos, señora elegante de mierda. Somos pobres, no criminales ni delincuentes». Su voz tiembla peligrosamente de rabia contenida mientras abraza protectoramente a Anne como una leona defendiendo a su cachorro. «Y desde luego, no somos gitanos, aunque respeto profundamente a esa comunidad. Somos vascos de pura cepa, con más honor genuino en las uñas que usted en todo su cuerpo, perfumado y maquillado». La confrontación alcanza su punto más álgido cuando Pilar, acostumbrada a que todo el mundo se incline ante su autoridad económica, descubre que Nerea no solo no se intimida, sino que contraataca con una fiereza que la descoloca completamente. «¿Cómo te atreves a hablarme así, criada insolente? ¿Sabes quién soy yo en esta ciudad?» Su voz sube de volumen hasta convertirse prácticamente en un grito. «Sé perfectamente quién es usted», responde Nerea con una calma que resulta más intimidante que cualquier grito. «Una mujer vacía que mide el valor humano en euros y que ha criado a un hijo maravilloso a pesar de sus enseñanzas, no gracias a ellas». El silencio que sigue a estas palabras es tan denso que podría cortarse con un cuchillo de cocina. La séptima revelación surge como un tsunami emocional cuando Íñigo, por primera vez en su vida adulta, se enfrenta abiertamente a su madre con una firmeza que lo sorprende a él mismo. «Ama, durante 30 años he seguido ciegamente todas tus expectativas y caprichos. He sido el hijo perfecto que aparece en las fotos de las revistas de sociedad, el abogado exitoso que genera titulares en los periódicos económicos, el soltero elegible que todas las madres quieren para sus hijas». Su voz resuena con una autoridad completamente nueva, mientras se coloca protectoramente entre su madre y la familia que ha comenzado a amar con una intensidad que lo asusta. «Esta gente, como tú la llamas despectivamente, me ha dado algo que todo tu dinero, todas tus conexiones sociales y toda tu influencia nunca pudieron comprar. Un propósito real, una razón auténtica para levantarme cada mañana que no sea acumular más dinero en cuentas bancarias que ya están llenas». El sonido de tacones alejándose furiosamente por el pasillo de mármol marca la retirada estratégica de Pilar, pero sus últimas palabras quedan flotando en el aire como una maldición lanzada por una bruja vengativa. Cuando esta fantasía patética se termine y ellos te traicionen como siempre hacen los de su clase social, como siempre ha sido y siempre será, no vengas llorando a mí como un niño pequeño. Pero nunca, ni un solo día de mi vida he sido genuinamente feliz hasta conocer a estas personas. Las palabras salen de su boca como una confesión que había estado reprimiendo durante décadas. Estarás completamente solo. La puerta se cierra con un eco definitivo que resuena por todo el apartamento, dejando un silencio pesado que contrasta dramáticamente con el murmullo constante y tranquilizador de las olas que llegan desde la playa de Ondarreta.
Anne, que había presenciado toda la escena con los ojos muy abiertos, se acerca tímidamente a Íñigo y le toma la mano con sus deditos pequeños. «No te preocupes, Aita. Nosotros nunca te abandonaremos. Los vascos de verdad no traicionamos a la familia». Sus palabras, pronunciadas con la solemnidad de un juramento sagrado, golpean el corazón del abogado como un rayo de sol después de una tormenta devastadora. 4 acontecimientos cruciales y transformadores definen esta fase turbulenta de adaptación mutua y crecimiento emocional. El primer día de Anne en el colegio privado San Patricio se convierte en una revelación sobre las diferencias sociales cuando sus ropas sencillas pero limpias contrastan brutalmente con los uniformes caros y planchados de sus compañeros de clase. Sin embargo, la niña sorprende gratamente a profesores experimentados y alumnos privilegiados con su capacidad extraordinaria de leer y escribir perfectamente tanto en euskera como en castellano, habilidades que Nerea le enseñó pacientemente usando periódicos encontrados en la basura y revistas donadas por vecinos compasivos. La directora del colegio, una mujer mayor con décadas de experiencia educativa, convoca a Íñigo para una reunión privada. «Su hija es excepcional», le dice con admiración genuina. «Tiene una inteligencia natural que raramente vemos, incluso entre nuestros estudiantes más privilegiados. Pero más importante aún, posee una madurez emocional y una empatía hacia otros niños que resulta extraordinaria para su edad». Las palabras llenan a Íñigo de un orgullo paternal que nunca había experimentado anteriormente. El segundo acontecimiento marca un antes y después emocional cuando los gemelos, ahora con 10 meses y más despiertos cada día, pronuncian su primera palabra mirando directamente a Íñigo con sus ojos grandes y confiados. «Aita», papá, en euskera. El abogado, que nunca había considerado la paternidad como algo remotamente deseable en su vida planificada, siente como algo fundamental se rompe y se recompone simultáneamente en las profundidades de su pecho. Las lágrimas que ruedan por sus mejillas son las primeras que derrama desde el funeral de su padre adoptivo cuando él tenía apenas 8 años. «¿Has oído eso?», susurra a Nerea con voz quebrada de emoción. «Me han llamado Aita». Ella sonríe con una ternura que transforma completamente su rostro cansado. Los niños siempre saben quién los quiere de verdad. No se equivocan nunca en esas cosas. El momento se graba permanentemente en la memoria de todos los presentes, como una fotografía emocional que ningún álbum físico podría contener. El tercer acontecimiento sucede cuando Nerea encuentra trabajo como encargada de limpieza en el propio bufete de abogados de Íñigo, generando tensiones inesperadas y comentarios maliciosos cuando sus mundos profesionales colisionan frontalmente. Algunos socios senior comentan con sorna mal disimulada sobre la sirvienta doméstica del jefe, sin saber que ella comprende perfectamente cada una de sus burlas en castellano y las memoriza para compartirlas posteriormente con Íñigo. «No me importa lo que digan esos señoritos estirados», le dice una tarde mientras limpian juntos la cocina del apartamento. «He trabajado para gente rica toda mi vida y sé distinguir entre los que son buenas personas y los que solo fingen serlo. Tú eres de los buenos, Íñigo. Se nota en cómo tratas a mis hijos, no en lo que gastas en nosotros». Sus palabras contienen una sabiduría emocional que impresiona constantemente al abogado. El cuarto acontecimiento revelador ocurre durante la primera cena navideña que celebran juntos como familia improvisada, cuando Anne prepara una sorpresa que ha estado ensayando en secreto durante semanas. Ha aprendido a tocar Eguberrión, Feliz Navidad en euskera, en una pequeña pandereta que Íñigo le regaló después de escucharla tararear melodías tradicionales. Su voz cristalina, llenando el apartamento con villancicos vascos ancestrales, crea una atmósfera de familia auténtica que ninguno de los adultos había experimentado jamás de manera genuina en sus vidas anteriores. La mesa, decorada con velas aromáticas y flores frescas, se convierte en el altar donde 4 almas solitarias se transforman gradualmente en una unidad familiar sólida. El aroma de bacalao al pil pil que Nerea preparó siguiendo la receta de su abuela difunta se mezcla armoniosamente con el perfume de las flores, creando una sinfonía olfativa
que simboliza la fusión perfecta de tradiciones familiares vascas con nuevas posibilidades de felicidad. Pero la paz doméstica que habían construido tan cuidadosamente está a punto de verse sacudida por una tormenta que amenaza con destruir todo lo que han conseguido hasta el momento. La segunda revelación importante surge como un tsunami emocional devastador cuando documentos falsificados del pasado de Nerea son descubiertos durante una consulta médica rutinaria para vacunar a los gemelos. El sonido de hojas siendo revisadas meticulosamente resuena en el consultorio mientras la recepcionista frunce el ceño con sospecha creciente, cuestionando la autenticidad de la identidad presentada. Que estos papeles no coinciden exactamente con nuestros registros oficiales informatizados, anuncia con voz burocrática fría que hiela la sangre y paraliza momentáneamente a Nerea. Voy a tener que consultar con mi supervisor antes de proceder con las vacunaciones. El miedo se apodera del ambiente como un gas tóxico invisible mientras Nerea comprende que su casa de naipes documental está a punto de colapsar completamente. La investigación administrativa subsiguiente revela gradualmente que Nerea había estado usando documentos de identidad pertenecientes a una prima fallecida para conseguir trabajos de limpieza en casas particulares. Una mentira piadosa, pero técnicamente ilegal, que ahora amenaza con destruir completamente la estabilidad emocional y legal que habían comenzado a construir ladrillo a ladrillo durante meses de esfuerzo conjunto. El sabor metálico del miedo puro llena su boca mientras explica entre lágrimas que brotan como manantiales. No quería mentir a nadie, lo juro por mis hijos, pero sin papeles oficiales, mis bebés no existían legalmente en ningún registro. Era la única manera que conocía de darles una oportunidad real de sobrevivir y prosperar en este mundo. Sus palabras revelan la desesperación de una madre que ha hecho todo lo humanamente posible por proteger a sus hijos, incluso si eso significaba arriesgar su propia libertad. Íñigo, utilizando toda su experiencia legal y sus contactos profesionales, se lanza inmediatamente a una batalla burocrática para regularizar la situación antes de que las autoridades competentes tomen medidas drásticas que podrían separar a la familia. Las noches se convierten en maratones de papeleo, llamadas telefónicas a funcionarios influyentes y reuniones urgentes con especialistas en derecho de inmigración y familia. No voy a permitir que la burocracia destruya esta familia, declara con determinación férrea, mientras trabaja hasta altas horas rodeado de códigos legales y formularios oficiales. Hemos encontrado algo hermoso en medio del caos y voy a luchar con todas mis armas profesionales para protegerlo. Su compromiso trasciende lo meramente legal para convertirse en una cruzada personal contra un sistema que penaliza a los más vulnerables. El tercer obstáculo aparece como una aparición ominosa cuando una trabajadora social, alertada por una denuncia anónima que huele a venganza de Pilar Zubizarreta, aparece en el apartamento para una verificación rutinaria de bienestar infantil. El repiqueteo metálico de sus zapatos contra el mármol del vestíbulo contrasta dramáticamente con el silencio tenso que se apodera del hogar mientras examina cada rincón con ojos entrenados para detectar señales de abuso, negligencia o explotación. Sus preguntas, formuladas con la frialdad profesional típica de los funcionarios sociales, insinúan sospechas veladas sobre las verdaderas intenciones de un hombre soltero y adinerado que ha acogido a una madre joven con 3 hijos pequeños. Es una situación bastante inusual, comenta mientras toma notas en su libreta oficial. Un abogado exitoso que de repente decide convertirse en benefactor de una familia sin hogar. Las estadísticas sugieren que este tipo de arreglos a menudo ocultan motivaciones menos altruistas. Anne, demostrando una vez más su madurez extraordinaria, interviene con una elocuencia que deja sin palabras a la trabajadora social. Este señor es nuestro aita del corazón. Nos quiere de verdad, no como el otro que nos abandonó. Se nota en cómo nos mira, en cómo nos abraza cuando tenemos pesadillas, en cómo se preocupa cuando estamos enfermos. Sus palabras, pronunciadas con la sinceridad transparente de la infancia, contienen más verdad que cualquier informe oficial. La investigación se prolonga durante semanas angustiosas,
donde cada día trae la posibilidad de una separación forzosa. Nerea desarrolla insomnio crónico. Íñigo se vuelve obsesivo con los aspectos legales y hasta los bebés parecen percibir la tensión ambiental. La familia que había comenzado a florecer se marchita bajo la presión de la vigilancia constante y la incertidumbre sobre su futuro. La octava revelación emerge como un rayo de esperanza, cuando Anne, demostrando una intuición que asombra constantemente a los adultos, revela que ha estado manteniendo un diario secreto donde documenta meticulosamente cada acto de bondad y amor de Íñigo hacia la familia. Escribo todo para que cuando seamos mayores no olvidemos nunca cómo nos salvó de verdad, explica con la seriedad de una historiadora profesional mientras muestra páginas y páginas llenas de su letra infantil, pero perfectamente legible. Las entradas del diario revelan una observación detallada que resulta conmovedora. Hoy Aita nos llevó al acuario y me explicó los nombres de todos los peces en euskera. Aita se despertó 3 veces anoche para comprobar que Unai no tenía fiebre. Aita me enseñó a usar el ascensor sin miedo y me dijo que soy muy valiente. Aita lloró cuando Aitor y Unai dijeron su primera palabra. Creo que era de alegría. Cada página del diario se convierte en una prueba irrefutable del amor genuino que une a esta familia improvisada. La trabajadora social, inicialmente escéptica, se encuentra gradualmente conmovida por la evidencia documental de una relación paterno-filial auténtica que trasciende los vínculos biológicos tradicionales. En 20 años de profesión, raramente he visto vínculos familiares tan sólidos, admite finalmente. Mientras tanto, en los pasillos del Poder Judicial donostiarra, se gesta una tormenta legal que amenaza con arrasar la felicidad construida tan delicadamente durante estos meses de convivencia. La tercera revelación importante surge como un rayo devastador en cielo aparentemente despejado, cuando el padre biológico de los niños, John Mendizabal, regresa inesperadamente bronceado de una temporada trabajando en chiringuitos de la Costa del Sol, reclamando sus derechos paternales legítimos tras enterarse por terceros de que sus hijos ahora viven en una mansión con vistas al mar. La noticia llega a través de un sobre oficial, entregado por un mensajero uniformado un martes lluvioso, que se convertirá en fecha maldita en la memoria familiar. El aroma a café frío y el desorden de papeles legales esparcidos urgentemente por la mesa de caoba del despacho crean una atmósfera de guerra, cuando John, acompañado por un letrado de oficio que acepta casos por dinero rápido, presenta formalmente su demanda de custodia. Siempre supe que mis chavales tenían buena estrella y que algo grande les esperaba en la vida, declara con un cinismo que corta como cristal recién roto y que revela inmediatamente sus verdaderas motivaciones. Ahora quiero recuperar lo que me corresponde legalmente como padre biológico y también una compensación económica justa por todos los años de manutención perdidos. Sus palabras revelan una codicia disfrazada hábilmente de amor paternal repentino que indigna hasta al juez más escéptico y experimentado. La investigación posterior, dirigida por un detective privado contratado por Íñigo, descubre que John había abandonado deliberadamente a Nerea cuando ella estaba embarazada de 7 meses de gemelos, alegando cínicamente que no estaba preparado para tanta responsabilidad económica y emocional. Los testimonios de vecinos y antiguos compañeros de trabajo pintan el retrato de un hombre irresponsable que desaparecía sistemáticamente cada vez que la vida le exigía compromiso real. Ahora, transformado milagrosamente en un padre repentinamente preocupado por el bienestar de sus hijos tras enterarse de su nueva situación económica, exige no solo la custodia completa, sino también una compensación monetaria sustancial por los años de manutención que no pudo proporcionar por causas ajenas a su voluntad. La hipocresía de sus argumentos legales resulta tan evidente que hasta su propio abogado parece incómodo defendiendo la causa. El ambiente en el hogar, antes lleno de risas infantiles y canciones de cuna en euskera, ahora resuena constantemente con conversaciones susurradas entre adultos y una tensión palpable que hasta los bebés más pequeños perciben instintivamente. Anne, ahora con 9 años cumplidos y más observadora que nunca debido a las circunstancias,
Protege instintivamente a sus hermanos mientras desarrolla una madurez emocional que rompe el corazón de quienes la observan luchar contra fuerzas que escapan completamente a su control. Sus grandes ojos castaños han vuelto a adquirir esa vigilancia constante y esa alerta permanente que caracterizaba sus días desesperados bajo el puente del río Urumea. La transformación es dolorosa de presenciar. La niña que había comenzado a recuperar su infancia ahora debe volver a convertirse en la protectora adulta de su familia, armada únicamente con su inteligencia precoz y su determinación inquebrantable. «No voy a dejar que ese hombre nos separe», declara una noche mientras abraza a los gemelos dormidos. «Él nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Íñigo es nuestro Aita de verdad ahora, y una familia real no se separa nunca, pase lo que pase». Sus palabras, pronunciadas con la fiereza de una guerrera vasca ancestral, revelan una fortaleza que desafía su edad cronológica. La novena revelación surge como una bomba emocional cuando se descubre que Nerea siempre supo exactamente cómo contactar con Jon, pero había elegido conscientemente proteger a sus hijos de una posible nueva decepción devastadora. Entre lágrimas que parecen brotar desde las profundidades más ocultas de su alma materna, confiesa una verdad que la ha atormentado durante meses. «Tenía un miedo terrible de que apareciera, se llevara a mis bebés con promesas bonitas y después se cansara otra vez cuando la realidad de ser padre se volviera demasiado complicada. No podría soportar ver a mis hijos abandonados 2 veces por el mismo hombre», continúa mientras sus manos tiemblan incontrolablemente. La primera vez casi los destruye emocionalmente. Una segunda traición los rompería definitivamente. Y yo prefiero morir antes que ver sufrir así a mis niños. Su confesión revela la complejidad de una madre que ha tomado decisiones imposibles en circunstancias extremas, priorizando siempre el bienestar emocional de sus hijos por encima de cualquier otra consideración. Íñigo, comprendiendo finalmente la magnitud del sacrificio emocional que Nerea ha estado cargando silenciosamente, la abraza con una ternura que trasciende cualquier relación previamente establecida entre ellos. «Hiciste lo correcto», le susurra al oído. «Protegiste a tus hijos como una madre debe hacer. Ahora déjame protegerlos a todos como un padre debe hacer». En ese momento, algo fundamental cambia entre ellos, transformando la gratitud mutua en algo mucho más profundo y duradero. Los preparativos para la batalla legal se intensifican como si fueran preparativos para una guerra medieval. Íñigo moviliza todos sus recursos profesionales, contacta con los mejores especialistas en derecho familiar de España y construye un caso legal tan sólido como las murallas de un castillo antiguo. Cada documento, cada testimonio, cada prueba se examina meticulosamente para asegurar que no existen puntos débiles que Jon pueda explotar. «No vamos a perder esta batalla», declara mientras trabaja 18 horas diarias preparando la defensa. «Esta familia ha sufrido suficiente. Es hora de que la justicia proteja a quienes realmente lo merecen». Su determinación trasciende lo meramente profesional para convertirse en una cruzada personal que define el resto de su existencia. Las semanas previas al juicio transcurren en una atmósfera de tensión constante, donde cada día trae nuevas complicaciones legales y nuevas estrategias de la parte contraria. Jon, asesorado por abogados sin escrúpulos, presenta testigos falsos que afirman haber visto indicios de explotación infantil, genera informes médicos cuestionables que sugieren negligencia y utiliza cada truco legal sucio disponible para fortalecer su caso económicamente motivado. 3 acontecimientos finales y definitivos sellan el destino de esta historia extraordinaria que comenzó bajo un puente frío y húmedo. El primero sucede durante la audiencia más dramática jamás presenciada en los juzgados de San Sebastián, donde Anne, con una valentía que conmueve hasta al magistrado más cínico y experimentado, se dirige directamente al tribunal pidiendo permiso para dirigirse al juez como representante de sus hermanos menores. Su voz, clara como el repique de las campanas de Santa María en domingo de misa mayor, llena completamente la sala de audiencias mientras declara con una elocuencia que deja sin palabras a abogados veteranos. «Señor juez, yo sé que es un Aita de verdad,
porque he tenido dos muy diferentes. Un Aita de verdad no es quien pone la semilla en la barriga de la ama, sino quien riega la planta todos los días con amor, paciencia y cuidados. Continúa su testimonio con una madurez que resulta perturbadora. El hombre que dice ser nuestro padre nos abandonó cuando éramos más vulnerables. Íñigo nos encontró cuando estábamos rotos y nos ayudó a ser una familia de verdad. Él nos enseñó que el amor crea vínculos más fuertes que la sangre, y nosotros le hemos enseñado que una familia se elige con el corazón, no con documentos. El silencio que sigue a sus palabras es tan absoluto que se podría escuchar caer una aguja. El segundo acontecimiento crucial ocurre cuando Íñigo, abandonando toda reserva profesional, revela públicamente durante el juicio su propia historia traumática de abandono paternal, explicando con voz quebrada pero firme su conexión visceral con la situación de los niños. El sonido de sollozos contenidos llena el tribunal mientras cuenta cómo creció en internados religiosos, prometiéndose nunca causarle a un niño el dolor que él había sufrido en carne propia. Estos niños me han enseñado que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o biológicas, declara mientras las lágrimas ruedan libremente por sus mejillas, sin importarle su imagen profesional. Me han dado la oportunidad de ser el padre que yo necesité cuando tenía su edad, y esa es una responsabilidad sagrada que no voy a traicionar jamás, cueste lo que cueste. Sus palabras resuenan en la sala como una declaración de guerra contra cualquier fuerza que amenace la integridad familiar. El tercer y más impactante acontecimiento se revela durante la fase final del juicio, cuando Anne, ahora convertida en una defensora elocuente e incansable de su familia adoptiva, confiesa algo que dejará marcados a todos los presentes. Con una solemnidad que trasciende su edad, revela que había orado específicamente cada noche bajo el puente pidiendo a Dios que enviara un Aingeru Jansis, un ángel vestido de traje, para salvar a su familia de la desesperación. No sabía entonces que ese ángel vendría en forma de un abogado solitario que necesitaba tanto ser salvado como nosotros, declara, mientras el silencio emocional que sigue a sus palabras se convierte en una ovación espontánea que comienza con una sola persona y se extiende gradualmente por toda la sala. Cuando añade que planea estudiar Derecho para ayudar a otras familias en situaciones similares, hasta el ujier más veterano se limpia discretamente las lágrimas. La revelación más profunda y transformadora emerge cuando el juez, visiblemente conmovido por los testimonios de todos los implicados y tras examinar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, dictamina que John carece completamente de derechos paternales debido a su abandono deliberado y documentado, y reconoce oficialmente a Íñigo como padre adoptivo legal de los 3 menores. El eco de su martillo resonando solemnemente en la sala marca no solo el final de una batalla legal agotadora, sino más importante aún, el comienzo oficial de una familia que ya existía plenamente en los corazones de todos sus miembros. La paternidad se demuestra con actos diarios de amor y sacrificio, no con reclamaciones oportunistas, declara el magistrado en su sentencia final. Este tribunal reconoce que el interés superior de los menores está claramente protegido en su situación actual, donde han encontrado estabilidad, amor y oportunidades de desarrollo que les fueron negadas anteriormente. Las palabras oficiales transforman en realidad legal lo que ya era una verdad emocional incuestionable. La sala explota en aplausos que se prolongan durante varios minutos, mientras Anne corre hacia Íñigo y se lanza a sus brazos gritando «Aita», con una alegría que contagia hasta a los funcionarios más serios. Nerea abraza a los gemelos mientras llora lágrimas de alivio y felicidad que han estado contenidas durante meses de incertidumbre. Por primera vez en años, el futuro se presenta brillante y lleno de posibilidades infinitas. La tradición navideña vasca adquiere un significado completamente nuevo y sagrado cuando celebran su primera Nochebuena como familia legalmente constituida e inquebrantable. El aroma embriagador de bacalao al pil pil y torrijas caseras impregna cada rincón del apartamento, mientras el sonido festivo de fuegos artificiales sobre la bahía de la Concha
parece una aprobación divina de su unión definitiva. Anne, ahora con 10 años y rebosante de confianza en el futuro, sopla las velas de su tarta de cumpleaños mientras pide un deseo que ya se ha cumplido completamente: tener una familia para siempre. Los años siguientes pasan como las estaciones cíclicas en San Sebastián, cada una aportando su propia belleza particular y sus propios desafíos superables. Nerea, ahora directora de operaciones de limpieza del bufete de abogados más prestigioso de todo el País Vasco, ha demostrado irrefutablemente que la dignidad humana no se mide en euros acumulados, sino en carácter demostrado día a día. Su relación con Íñigo evoluciona gradualmente desde la gratitud inicial hacia el respeto mutuo genuino y finalmente hacia un amor maduro y sólido construido sobre bases inquebrantables de admiración recíproca y valores compartidos profundamente. Su boda, celebrada en la playa de la Concha al atardecer con los niños como únicos testigos, se convierte en una ceremonia íntima que simboliza la culminación de una transformación que comenzó con desesperación y alcanza su plenitud en el amor incondicional. Anne diseña personalmente las flores. Aitor y Unai, ahora niños de 5 años llenos de vitalidad, portan los anillos con seriedad ceremonial, y las gaviotas sobrevuelan la ceremonia como bendiciones aladas. La 10ª y final revelación llega durante la graduación de Anne en Derecho por la Universidad del País Vasco, 15 años después de aquel encuentro transformador bajo el puente del río Urumea. Ahora convertida en una joven brillante de 23 años con un futuro prometedor por delante, se dirige al auditorio completamente lleno mientras Íñigo, Nerea y sus hermanos la observan desde la primera fila con lágrimas de orgullo incontenible rodando por sus mejillas. Hace exactamente 15 años. Comienza con una voz firme que resuena claramente por todo el anfiteatro, captando la atención absoluta de cientos de asistentes. Una niña desesperada bajo un puente frío y húmedo hizo una oración muy específica a todos los santos que conocía. Pedía con toda su alma que apareciera alguien vestido elegantemente, que pudiera salvar a su familia de una situación que parecía imposible de resolver. El silencio expectante de la audiencia se transforma gradualmente en emoción palpable cuando continúa. No sabía entonces que ese ángel vendría en forma de un abogado solitario que necesitaba tanto ser salvado emocionalmente como nosotros necesitábamos ser rescatados físicamente. El aroma delicado de las flores del ramo que sostiene contrasta poéticamente con los recuerdos todavía vívidos del olor a concreto húmedo y desesperación donde todo comenzó hace década y media. Las gaviotas vuelan en formación perfecta sobre el campus universitario, como testigos eternos de una transformación que comenzó con desesperación absoluta y culminó en triunfo completo. Aitor y Unai, ahora adolescentes prometedores con futuro universitario asegurado, aplauden a su hermana mayor con admiración genuina, mientras Íñigo y Nerea se abrazan emocionados, comprendiendo plenamente que han sido protagonistas de un milagro cotidiano magistralmente disfrazado de casualidad fortuita. El último párrafo de esta historia extraordinaria se escribe con letras doradas cuando Anne anuncia públicamente sus planes de abrir un bufete especializado exclusivamente en derecho familiar, dedicado específicamente a ayudar a familias en situaciones de vulnerabilidad social extrema. Voy a usar todo lo que he aprendido durante estos años maravillosos para que ningún niño en el futuro tenga que ofrecer jamás a sus hermanos a extraños bajo puentes fríos, declara con determinación férrea mientras el sol se pone espectacularmente sobre la bahía de la Concha, pintando el cielo con exactamente los mismos colores dorados que iluminaron aquel